Hablar de este tema tal vez a algunas personas las suele incomodar un poco. Y es que no es para nada grato empezar a conversar diciendo que por cierto lugar o por cierta zona, ya sea en un lugar grande o pequeño, se dice que aparece el diablo. En diferentes lugares, en diferentes ciudades, se dice esta famosa leyenda. Pero ¿por qué se dice en tantos lugares que según se aparece el diablo? Bueno, criptomaníacos, vamos a analizarlo ahorita al principio. En gran cantidad de estos lugares siempre se dice que aparece el diablo después de que algo sucede. Por regular, un acontecimiento devastador con muchas víctimas, ya sea de la naturaleza o también provocado por el mismo hombre. Digamos que estos lugares se quedan impregnados con cierta energía después de la aparición, ya sea del diablo o como le quieran llamar. Siempre se empieza a tejer un cierto aura de energía muy negativa. Después de aquello, muchas personas dicen escuchar llantos, escuchar voces, ver sombras, etc. Y fue así como poco a poco aquel lugar empieza a tornar una fama de maldito. Desde la aparición del diablo, muchos lugares, al menos hasta ahora, se consideran malditos. Llámense discotecas, por ejemplo, como el popular relato del diablo que baila con una chica en Semana Santa. Llámese también lugares que acabaron devastados por fuerzas naturales. Y es con esto con lo que vamos a empezar. Resulta bastante curioso que ya sea en ataques, en huracanes, en incendios y simplemente en accidentes a gran escala, muchas personas digan que ya sea en el cielo, en el humo de la devastación, se ven caras transformadas en lo que parece ser el rostro del diablo. Yo sé que muchos de ustedes no son ajenos a esta información. En internet se circulan bastantes fotografías y videos donde se ve el rostro del diablo arriba de una devastación. Por lo regular, criptomaníacos, en ciertas devastaciones naturales se empiezan a escuchar algunos ruidos extraños, ruidos que son perfectamente explicables con la lógica. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, las ventanas empiezan a azotarse. También el viento hace que ruidos extraños, como por ejemplo silbidos, se oigan más fuerte, se escuchen más fuerte. Pero no son pocas las personas que han dicho que durante desastres, que durante tornados, que durante huracanes, escuchan voces en el aire y escuchan algunos que otros ruidos sumamente extraños. Está el testimonio de una persona que dijo que cuando uno de estos vientos estaba pegando a su casa, sintió como claramente le tocaban las ventanas. Esta persona dice que cuando le dieron el aviso que venían vientos fuertes debido a este huracán, la persona cerró todas sus ventanas y las tapó con una cortina, les puso también una cinta en forma de X para que no se le quebraran los vidrios o hacer lo más posible para que no se dañara la edificación, y esto no resultó como él esperaba. La persona en cuestión dice que empezó a escuchar golpes que le daban a la ventana. Él pensó que tal vez eran golpes que venían del viento. Tal vez estaban volando macetas, piedras, algunos juguetes, quién sabe. Y estos golpeaban la ventana. Pero no era posible, porque estos golpes eran rítmicos. Estos golpes los haría una persona cuando quieren que les abran la puerta. También hay varias personas que dicen que cuando uno sale, cuando están los vientos muy fuertes de estos huracanes, de estas devastaciones de la naturaleza, empiezan a escuchar voces en el viento. Pero no voces al azar, sino voces que ellos reconocen. Voces de familiares, voces de amigos, que curiosamente siempre ya han fallecido. Las devastaciones también tienen un lugar muy importante con estas apariciones del diablo. En incendios, por ejemplo,
Se han tomado fotografías y se han tomado videos en donde se ve el rostro del diablo posando encima de este incendio. Debido a esto, muchas personas dicen que cuando una devastación surge, siempre hay entidades malignas atrás de todo. Tenemos el caso de las Torres Gemelas, tenemos el caso de Turquía y tenemos el caso de California. Imágenes las cuales se las estaré poniendo ahora mismo en pantalla. Para las personas que nos están escuchando en Spotify, no se preocupen, yo se las especificaré para que vean de qué estamos tratando. Obviamente vemos a las Torres Gemelas con humo saliendo y vemos el rostro de un diablo, de un demonio, al igual con una tormenta en Turquía. Se ve claramente el rostro de un demonio posando en las nubes. Y en el popular incendio que muchos habló de California, tenemos lo mismo, un rostro de un demonio. Obviamente algunas personas dicen que estas apariciones demoníacas siempre tienen una historia tétrica detrás. Siempre es por algo que sucedió. Y es por eso que en esta ocasión les traigo una historia de Jessica Duvall, la cual dice haberse encontrado con el mismo diablo en unas vías del tren. Jessica lo propició. Ella dijo que es la culpable de este acercamiento, pues precisamente era lo que estaba buscando. Era una persona que le apasionaba mucho lo paranormal y quería ver si era cierto todas las leyendas que contaban respecto a que en aquellas vías se aparecía el diablo. Vamos a escuchar su experiencia. Que en aquel pueblo donde ella vivía hace cerca de 20 años, se tenía una popular leyenda. Una leyenda que todos los campesinos, pueblerinos y personas cercanas a la localidad seguían al pie de la letra. Era una leyenda y una advertencia, las cuales decían: nunca pases por las vías del tren después de medianoche si no te quieres encontrar con el mismo diablo caminando por ellas. ¿A qué se debía esta leyenda? Jessica nos empieza a explicar que esta leyenda deriva de mucho tiempo atrás. En aquel tiempo había una familia en el pueblo. Y ojo, Jessica dice que esto es 100% real, que hay testigos y todo. Bueno, algunos testigos ya no están con nosotros, ya que esto pasó hace mucho tiempo, pero que la familia que pereció ahí fue verdadera. Aquella familia, que era una familia muy numerosa, como las familias de antes, se habían detenido en aquellas vías del tren, específicamente cuando el tren iba pasando. Las personas no saben explicar como por qué aquella familia se había detenido. Explicaciones sobran y teorías también. Tal vez que se les había acabado la gasolina, tal vez que el carro había fallado y de alguna manera extraña las puertas se habían quedado trabadas. Pero hay otro porcentaje de la población que dice que no es ni uno ni es lo otro, sino que fue una fuerza maligna, una fuerza demoníaca, la que hizo que esa camioneta se detuviera ahí precisamente cuando el tren iba pasando. El caso es que el tren pasó por aquella camioneta y pues ya saben, lo que tenía que pasar pasó. Toda la familia pereció en aquel momento. Pero lo tétrico de esta historia no es el incidente en sí, sino lo que sucede después. Pues muchas personas dicen haberlo visto. Dicen haber visto a un hombre vestido de traje que se encontraba cerca del incidente, parado a mitad de las vías, justo enfrente del accidente. Las personas intentaron socorrer a toda la familia, y aquel hombre solamente estaba parado en las vías del tren, observando todo el panorama, con una sonrisa en su cara y riéndose de lo que estaba pasando. Muchas personas se fueron contra él, pues creían que tal vez era un loquito o una persona que estaba mal de la cabeza por estarse riendo de algo tan delicado. Pero lo curioso es que esas personas dicen haberlo visto, dicen haber ido contra él para decirle que se callara o correrlo del lugar,
si es que no iba a estar ayudando. Y fue en ese momento que aquel hombre desapareció enfrente de sus ojos. El hombre desapareció. Aquellas personas adultas dicen haberlo visto. Explican que cuando estaban tal vez como a 2 o 3 metros de él, el hombre se desvaneció como si hubiera sido polvo, como humo. Y obviamente todos corrieron del lugar. Y aquella carcajada se seguía escuchando cercano ahí. ¿Qué otra explicación que era el mismo diablo, disfrutando y festejando lo que había ocurrido con aquella familia? Después de eso, la leyenda empezó a circular, como que en aquellas vías se escuchaba el llanto de la familia, de los niños, de la madre, del padre, que tal vez todavía estaban atados ahí. Y como no, también se decía que a la medianoche se podía ver al diablo caminando por aquellas vías, precisamente a la hora en la que aquella familia había perdido la vida. Y no eran pocas las personas que decían haberlo visto. Jessica, obviamente, al escuchar esta leyenda desde niña, siempre tuvo la curiosidad. Y cuando fue adolescente, cuando estaba en compañía de su prima, decidieron aventurarse en aquellas vías. Ellas fueron a ese lugar con el pretexto de que iban a comprar algo en el mercado que se encontraba metros más adelante. Para llegar a este mercado tenían que pasar las vías de recto y luego seguir adelante tal vez por unos 20 metros y doblar a la derecha y seguir caminando por otros 30 minutos hasta llegar al mercado. Pero había una segunda salida que quedaba exactamente casi enfrente del mercado y que estas vías iban recto hacia aquel camino. Jessica le dijo pues una idea a su prima. Agarramos las vías, caminamos por ahí los 30 minutos y salimos directo al mercado. Ninguna persona pasaba por ahí, más que nada por la leyenda que se contaba. Entonces su prima y ella, haciéndose las valientes, creyendo que esto solamente eran cuentos y leyendas de gente que pues se deja influenciar fácilmente, fueron hacia aquellas vías, ignorando por completo que aquella leyenda era real y que vivirían la peor experiencia de sus vidas. Al llegar a aquellas vías, las muchachas dieron vuelta a la derecha y empezaron a caminar. Mientras iban caminando, empezaron a contar cosas aterradoras, cosas de miedo, no precisamente de las vías, pero iban contando cosas que les habían pasado a ellas. Y fue así como esta plática empezó a transformarse después en plática de amigos, plática de familia, etc. Ya habían recorrido la mitad de las vías para este momento, para cuando se dan cuenta de algo. Jessica es una persona muy distraída, y dice que su prima también, pero ellas caminan de una forma muy peculiar, tal vez de una forma muy cariñosa. Entre amigas, entre familias, a veces las mujeres tienden a agarrarse de la mano o a cruzar los brazos y van caminando. Bueno, Jessica y su prima tenían la costumbre de caminar tomadas de la mano, y más cuando eran pequeñas y adolescentes. Jessica cuenta que iba tomada de la mano de su prima, como todas las veces que salían, y más porque estaban caminando en unas vías a plena oscuridad, a plena medianoche. Justo en ese momento, Jessica dice que escucha el grito de su prima, pero ella iba mirando hacia abajo. Para este momento ella iba sumergida en sus propios pensamientos, no iba mirando hacia un lado, no se percataba de dónde estaba su prima, ella solamente sentía su mano que iba agarrada de ella. Por lo tanto, lo toma por sorpresa completamente cuando escucha el grito de su prima que viene de atrás de ella, no de un lado de ella. Jessica en ese momento alza la cabeza, voltea hacia la derecha y ve que su prima se encuentra atrás de ella y que está petrificada y que tiene una cara de absoluto terror que la está viendo. Le dice: Jessica, ¿con quién vas? En ese momento Jessica da la media vuelta, voltea hacia la izquierda y ve a una persona que ella no sabe cómo
identificarla, no sabe proporcionarnos características, porque esta persona va toda completamente de negro. La cara, el cuerpo, no traía ropa, solamente era como una sombra que se encontraba ahí a un lado de ella, y esta cosa la estaba agarrando de la mano mientras cruzaban las vías. Jessica, completamente alterada, como pudo se zafó, lo hizo rápidamente y se fue corriendo con su prima, de vuelta por donde habían venido. Jessica jura hasta el día de hoy que cuando se iban alejando de aquella cosa, corriendo despavoridamente, escucharon la risa que éste hacía. Una risa siniestra, como si les estuviera advirtiendo y a la vez mofándose de lo que había hecho vivir a aquellas muchachas. Desde aquel momento Jessica empezó a tomar las leyendas paranormales con algo más de seriedad, pues para ella ahora no eran solamente cuentos. Toda leyenda paranormal y toda aparición de este ser oscuro siempre tiene una historia siniestra detrás. Esa es una experiencia que nos mandó Jessica Duval, a la cual le mando un gran saludo y gracias por compartirnos su experiencia para este especial. Ahora, no solamente les voy a contar anécdotas criptomaníacos, les quiero también contar sucesos históricos que han pasado, que tienen que ver con apariciones del diablo, y que muchas leyendas se cuentan respecto a esto. Uno de estos incidentes es el incendio del teatro Iroquois en Chicago en el año 1903, en la fecha del 30 de diciembre. Fíjense muy bien lo que pasó. El teatro había sido vendido recientemente con la promesa de que era prácticamente el lugar más seguro en aquel momento. Y fíjense cómo son las ironías. Vendido recientemente como el lugar más seguro para vivir una experiencia de teatro. O sea que probabilidades de que te pasara algo ahí, o que el teatro se derrumbara porque estaba en muy buenas condiciones, o por lo tanto que se quemara, eran muy diminutas, muy aisladas. Precisamente ocurrió esto. Muchos lo catalogan como un incidente parecido al Titanic, que decían que era inundible, y al final se hundió. El desastre ocurrió cuando una chispa, no sabe muy bien qué, empezó a originar el fuego. Debido a que el teatro, si bien estaba en unas espléndidas edificaciones, es decir, tenía muy buen mantenimiento, estaba muy bien edificado, había ciertas cosas que no estaban bien hechas. El teatro era para 1900 personas. Y en ese momento, en esa precisa noche, estaba abarrotado, o sea que las 1900 personas se encontraban ahí saturando el teatro. Cuando se originó el fuego. El teatro, como dije, carecía de ciertas cosas, y una de esas cosas era que tenía pésimos señalamientos. No había señalamientos claros para rutas de evacuación. Entonces, las 1900 personas empezaron a querer salir todas al mismo tiempo por aquella puerta por la que habían entrado. Así que quiero que se hagan una imagen de aquella escena desesperada, horrenda, las personas corriendo de un lado para el otro, el fuego extendiéndose de una manera muy rápida. Recordemos que el teatro son solamente telas, asientos de telas, las cortinas, todo. El fuego se extendía muy rápidamente. Las personas se empujaban, otras caían al suelo y pasaban arriba de ellas. En fin, todo un caos. Como la ruta de evacuación no estaba bien señalada, muchas personas no las usaron. El personal que se supone tenía que guiar a las personas fueron las primeras en irse. ¿Cómo acabó esto? Con el resultado fatídico de 602 personas que fallecieron, víctimas de las llamas.
Ahora, aquí viene lo tenebroso de este suceso. Y es que dicen que entre todo el alboroto, las personas corriendo, gritando, algunas perdiendo la vida ahí, se podía ver a un hombre sentado en uno de los asientos en medio de todo el caos. Este hombre estaba ahí sentado, muchas personas dicen haberlo visto, y solamente estaba sentado sonriendo y disfrutando de todo lo que estaba pasando, como si para él fuera una película, una obra de teatro precisamente, algo entretenido. Era un hombre muy elegante y con un sombrero. Las personas dicen haberlo visto incluso rodeado de llamas, y este hombre no se movía. Este hombre lo disfrutaba, hasta que algunos testigos dicen haberlo visto desaparecer entre todas las llamas. Es decir, estas no lo consumieron, desapareció como a voluntad. Y es en esto que dicen muchas personas que ese precisamente era el diablo. Después de aquel fatídica noche, fatídico destino, empezaron apariciones posteriores. El edificio fue demolido y luego reemplazado por el Teatro Oriental. Hoy es el James Nederlander Theater. Empleados y actores afirman haber sentido presencias extrañas en el lugar. Pasos en los pasillos vacíos, luces que se apagan solas, o la figura de un hombre vestido de negro en las butacas cuando no hay función. Algunos incluso dicen que si te quedas solo en el teatro y cierras los ojos, puedes oír la risa de alguien en la oscuridad, muy cerca. Y aquí podríamos traer otra vez a colación lo que dijimos al principio. Cuando suceden desastres que siempre tienen implicados a estos entes oscuros, siempre algo queda residuado ahí. También otras historias lo explican, criptomaníacos. Cuando suceden estos desastres, incluso almas que están por ahí errantes, que tal vez no saben qué hacer, son atraídas también. De alguna manera todo ese dolor, esa desesperación, hacen que energías hostiles y deprimentes se acumulen. Y es por esto mismo que tenemos estas apariciones paranormales. Ahora, les quiero contar de otra tragedia que sucedió. Esta vez, la tragedia del metro en 1975. La línea 2 del metro. ¿Y cómo es que pasó esto? Bueno, un tren estaba detenido en el viaducto, precisamente recogiendo pasajeros, o sea, era una detención completamente normal que hacían todos los trenes. Obviamente el tren de atrás tenía que irse deteniendo para hacer lo mismo, pero de alguna extraña manera ocurrió una tragedia. El tren, mientras estaba cargando a las personas ahí detenido, el otro tren se estaba aproximando a toda velocidad e impactó con el de enfrente, así acabando con 70 personas heridas y 31, o se cree que incluso 40, que perdieron la vida. A raíz de este accidente se implementó el sistema de pilotaje automático para evitar que el error humano volviera a causar una tragedia similar. Algunas personas no captan cómo es que esto sucedió. Digamos que todas las personas que emplean el labor de chofer de un tren están altamente capacitadas. De hecho, cuando se llevó a cabo un juicio, por así decirlo, para ver quién era el responsable, muchas personas acusaron a que era el chofer, el que con toda intención quería impactar con el tren, aunque esto era sumamente absurdo porque el chofer fue el primero en perecer, pues fue el primero que impactó. De ahí vinieron también las otras personas. Algunos dicen que el chofer se desmayó o que estaba dormido.
Debido a esto se fue implementando, como ya dije, el piloto automático. ¿Pero qué tiene que ver apariciones del diablo con esto? Bueno, ahí les va. Se dice que justamente por esas fechas, los operadores habían estado registrando o diciendo a los altos mandos que en aquellos viaductos donde solamente hay oscuridad, donde va todo es oscuro a excepción de las luces del tren que van iluminando los túneles, habían visto a un hombre caminando por aquellas vías. Un hombre que iba con un traje y que saludaba a las personas del tren. Es decir, es muy difícil que una persona entre a estos viaductos y camine a sus anchas durante 2, 3, 4, 5 horas hasta llegar a lo profundo de los viaductos donde decían haber visto a aquel hombre, sobre todo manteniendo una apariencia muy pulcra y saludando, no viendo con terror el tren que se aproximaba, sino con suficiente confianza. Después de esto, a aquel hombre no se le volvió a observar más. Y también ocurre algo más tétrico, y es que algunas personas que se meten a veces a estos viaductos, ya llámese soldadores, personas de mantenimiento, que forzosamente tienen que meterse para darle mantenimiento a las vías, para darle mantenimiento a la estructura en general, para que ésta no se caiga, para que no suceda algún accidente, reportan escuchar lamentos y voces de personas llorando como si un accidente acabara de ocurrir. Muchos dicen que aquellas pobres almas todavía no pueden descansar, que debido a la situación en la cual perecieron, aún siguen ahí, pidiendo que alguien los auxilie. Ahora, criptomaníacos, les quiero contar la experiencia de Eduardo Valenzuela, que estoy muy seguro, sobre todo si ustedes eran de las personas que de adolescentes, tal vez de 12, 13 años, no les gustaba obedecer las órdenes de sus padres. Es decir, eran este tipo de niños que pues hacían lo contrario, se escapaban, hacían travesuras. Seguramente agradecerían mucho no haberse encontrado, tal vez con un espectro o con el mismo diablo, por desacatar las órdenes de sus padres, tal como le pasó a Eduardo. Eduardo nos cuenta lo siguiente. Él, a la edad de 12 años, empezó a, como quien dice, tener un poco más de autonomía. Antes, sus padres cuando salían lo tenían que llevar forzosamente, ya sea a todas las salidas o reuniones familiares. Pero Eduardo, como lleva creciendo, ya les empezaba a decir a sus padres que él se quería quedar en la casa. No quería ir a reuniones familiares, a algunas específicas donde él sabía que se iba a aburrir, donde él sabía que no iba a haber personas de su edad, ya sea para platicar o para pasar un buen rato. Sus padres lo entendieron y le dieron el permiso para que él se quedara en la casa completamente solo. Obviamente, le dejaron dinero para que comprara algunas cosas. Los padres se fueron desde muy temprano, por eso de las 6 de la tarde, e iban a llegar por eso de las 3 de la mañana. Eduardo se iba a quedar solo en su casa, obviamente con el seguro de la puerta puesto, y si es que quería comprar algo de comida, que fuera, pero antes de las 10 de la noche. No querían verlo en la calle solo. Y eso se lo habían dicho a algunos vecinos que tenían ahí por su calle. Si veían a Eduardo más allá de las 10 de la noche, le iban a decir a sus padres. Así que digamos que lo tenían bien sentenciado. Pero Eduardo estaba acostumbrado a romper las reglas. Y si bien en un momento él no pensó hacer nada, conforme pasó el tiempo, conforme fueron dando las 11:30, empezó a gruñirle el estómago. Y a pesar de que tenía comida ahí, él dijo: no quiero comida, quiero una pizza. Había una pizzería muy cerca de ahí, a algunas cuadras de su domicilio. Quiero que entiendan que en aquel momento, según me explica Eduardo,
Eran los años 90, principios de los 90. Su familia no era una familia que digamos con bastante dinero, ni tampoco la más actualizada en tecnología. Por lo tanto, lo único que tenían era un televisor, un radio y no había teléfono. Y era muy poco común en aquellos años que una pizzería, sobre todo que estaba creciendo apenas, tuviera servicio a domicilio. Entonces la única manera de conseguir pizza era yendo hasta ahí personalmente. Pero aquí Eduardo tenía otro problema, y es que si salía y sus vecinos lo veían, iba a tener muchos problemas con sus padres. Así que empezó a idearse algo. Empezó a mirar toda su colonia pensando, ¿cómo le hago para que mis vecinos no me vean? E ir por la pizza. Y fue así, como por pura lógica, empezó a ver una sección de departamentos que se encontraban completamente vacíos. Aquellos departamentos habían sido construidos y después habían sido desalojados por un incendio que los había cubierto por completo. Las personas ya no habían vuelto a vivir ahí, y pues al edificio no se le había dado mantenimiento. Pero este edificio se dividía en dos. Por en medio había un jardín y digamos el estacionamiento para las diferentes personas que vivían ahí. Pero como ya no estaba siendo habitado, se podía pasar derecho y salir a la otra cuadra. Entonces, a Eduardo le convenía, porque el camino se le acortaba excesivamente. Si antes iba a tardar media hora yendo en bicicleta por toda la calle iluminada, las calles iluminadas de su colonia, ahora iba a tardar tan solo unos 10 minutos, 15 minutos. Y lo mejor, no lo iban a ver sus vecinos. Así que el plan era factible y empezó a desarrollarlo. Fue por su bici, se fue lentamente para que nadie lo viera, y una vez estuvo atrás de su casa, empezó con el camino. Y justamente a la mitad del camino, cuando ya iba a la mitad de los departamentos, se encontró con algo, o más bien con alguien. Eduardo explica que estos departamentos ya estaban calcinados, algunos tenían tizne, pero tenían ventanas que daban hacia el camino donde él estaba cruzando, y ahí vio a una persona que se estaba asomando por aquella ventana. No la reconoció, solamente la vio. Vio que era un hombre alto y delgado, con una cara extraña, con una piel muy pegada a los huesos, como si éste estuviera excesivamente delgado. Le habló a Eduardo, le dijo: niño, ven niño. Eduardo hasta este momento no se explica como por qué fue, pero él empieza a decir que en aquel tiempo, y sobre todo en aquella colonia, en aquellas rutas, todos se conocen con todos. Cuando le pides un favor a un vecino, él te lo hace, se cuidan entre ellos. E incluso también hay algunas personas que se turnan para cuidar la calle, que sacan su silla afuera de su casa, sacan un banquito y ahí se quedan viendo la calle absolutamente hasta que oscurece. Por eso de las 11:30 se meten. ¿Esto para qué lo hacían? Pues obviamente para que no hubiera delincuencia. Esa era la comuna que antes se tenía. Todos se cuidaban entre todos, y por lo tanto era muy extraño ver a alguien que no fuera de aquella comunidad. Por lo tanto, Eduardo pensó que tal vez era un vecino que no conocía, porque no le dijo solamente ven niño, le dijo ven Eduardo. Entonces dijo: ay, este me conoce, de seguro es un vecino del cual no me acuerdo de la cara. Pues ya se los había encontrado múltiples veces, personas ahí de la localidad que lo conocían, que le decían: yo conozco a sus padres, a tu mamá, a tu papá, y pues los tenía que saludar. Así que por esto mismo se acercó al hombre. O es lo que me atina a explicar a Eduardo, ¿por qué fue tan inocente? Se fue y le dijo: sí, se le ofrece algo, señor. El hombre le dijo: quiero que me hagas un favor.
puedes ir por tal persona. La persona que le mencionó a aquel extraño hombre era un hombre anciano que vivía exactamente a dos casas de la pizzería a la cual iba para allá Eduardo. Entonces le dijo que sí, sin ningún problema. Él podía ir a avisarle que viniera. Y justamente cuando el hombre le extiende la mano para decirle: trato hecho, Eduardo, muchas gracias, él toma la mano del sujeto y nota algo extraño. La siente sumamente grande y la siente también muy velluda. Sus huesos, sus dedos están muy duros, como si fuera la mano de una bestia. Eduardo, al ver su mano, ve que incluso tiene unas uñas excesivamente largas y puntiagudas, como las garras de un animal. En ese momento Eduardo simplemente bota la mano y se va corriendo. Como puede, se sube a su bicicleta temblando y como puede, aunque se cae en el camino, se va. Pero comete un error. Se va para enfrente y no para atrás para su casa. El miedo le gana y en ese momento tiene que dar toda la vuelta y el miedo otra vez simplemente sucumbe ante él y va a la casa de un vecino al cual le pregunta: «Hey Eduardo, ¿qué haces afuera a estas horas?». Eduardo simplemente va con el vecino y se suelta a llorar. El vecino lo mete a su casa y pues lo cuida, entre él, su esposa y sus demás hijos, hasta que llegan los padres de Eduardo. Después de esto, a Eduardo le quedó más que claro que no tenía que pasar por ahí. Y es en ese momento que sus padres le empiezan a explicar que esos departamentos tienen una muy mala fama, que de hecho ahí ha perdido la vida gente. No precisamente por entes paranormales, sino por la delincuencia misma. Lo extraño de este relato, o lo sumamente perturbador, es que Eduardo explica que aquel hombre, el cual hasta ahora Eduardo afirma que era el diablo, le mencionó el nombre de aquel anciano que le llamara. Dice que aquel anciano falleció a las 2 semanas. Eduardo explica que esto es mucha coincidencia y que de alguna manera siniestra, aquel ente oscuro y demoníaco estaba esperando el fallecimiento de aquel anciano. Seguiremos, criptomaníacos, hablando de otro lugar en donde se cree apareció el diablo para destruir toda aquella felicidad, todo aquel desenfrene, todos aquellos excesos que precisamente los llevaron a este mismo lugar. Se dice que el diablo siempre está presente en lugares donde se llevan este tipo de excesos que son, pues, tentaciones para el ser humano, ¿no? La bebida, la carne, es decir, el apetito carnal, como la lujuria, etcétera, ¿no? Hay diferentes antros en donde se dice haber visto al diablo. Pero ojo, esta historia que les voy a contar no es como la popular leyenda, que todos de seguro ya estarán pensando. Esta historia es real y sucedió en el antro Luna Bella. Este antro tenía cierta fama incluso antes de la aparición del diablo. Era un antro que tenía una fama pues de alto estándar, que solamente personas muy adineradas, muy poderosas o muy influyentes asistían. De hecho le decían antro por llamarlo de alguna manera, porque ahí se podían conseguir mujeres por un precio. Y también, digamos que tenían a la venta ciertos consumos exóticos, si me doy a entender. O sea, estupefacientes. De cualquier índole. Esto era como un mercado en donde cualquier persona podía comprar y pues consumirlo ahí mismo en el antro, además de la bebida y, como ya dije, las chicas. Se corre la leyenda de que transcurría una noche que particularmente era cuando el antro estaba lleno. Había muchas mujeres haciendo su trabajo,
Había muchos hombres con las copas subidas demasiado. Como siempre había algunas peleas, discusiones, la música todo lo que da, y en esa misma noche entró un sujeto sumamente extraño, con una apariencia pulcra. Entró a aquel antro y no consumió ninguna bebida. Este hombre no bebía, no hablaba, solamente estaba observando a todas las personas del antro, como con cierta curiosidad y también con cierta risa. Muchas personas dicen haberlo visto. Les parecía extraño porque solamente estaba sentado mirando a todos lados, sin consumir nada. Algunos pensaron incluso que tal vez era jefe de alguna banda. Pero el caso es que al pasar la noche, aquel hombre pidió una mujer. Una chica se acercó a él y la sacó a bailar. Empezaron a bailar ahí en la pista y de repente se vino otra chica y luego otra y luego otra. Estaban en el centro de la pista, a lo que muchas personas lo pudieron ver. Y justamente cuando terminó de bailar con la última chica, ésta se desplomó en el suelo y empezó a tener un ataque. Espuma salía por su boca e inmediatamente todas las luces empezaron a fallar. Es decir, algunas bombillas se reventaron, otros focos se fundieron y una chispa que empezó el incendio de aquel popular antro comenzó. Aquel antro se quemó y tuvo algunas víctimas fatídicas. Lo curioso y lo aterrador de esta historia es que después de que lograron calmar el incendio, fueron a ver a la pista de baile. En la pista de baile vieron garras, vieron marcas de garras ahí en el piso de madera, precisamente en donde aquel hombre estuvo bailando con las señoritas. Estuvieron buscando a aquel hombre por diferentes medios, pero nunca lo encontraron. De hecho, algunas personas decían haberlo visto entrar, pero no lo habían visto salir. Aquel antro empezó a tener una fama de diabólico, pues se decía que el mismo diablo había ido una noche y había sido este sujeto y había propiciado aquel accidente. Dicen que esto pasó porque aquel antro se sobrepasó, digamos, de todos los excesos como ya comenté, y un lugar con tales excesos, absolutamente envuelto en pecado, son ese tipo de lugares a los que él le gusta asistir. Y es aquí que les traigo la tercera historia de la noche, mandada por José Maldonado. Ya ha enviado otras experiencias paranormales, pero esta es una historia que le sucedió a él y nos la quiere contar cuando le sucedió que tenía apenas unos 20 años. Comencemos con su historia. Él dice que era un chico en aquel momento, digamos que perdidamente enamorado por cualquier mujer. Bueno, tenía 20 años y obviamente él estaba, saliendo con varias chicas, llevándole flores a varias, y no perdía el momento para tratar de ligarse a una nueva. Digamos que era un adicto a las mujeres, ¿no? Le gustaba ir de flor en flor. Ya tenía edad suficiente para estar trabajando, ganaba su dinero y con esto frecuentaba a las mujeres y las empezaba a ligar, a coquetearles. Él recuerda que en una noche precisamente en fin de semana, se quedó en una cantina en compañía de sus amigos. En esta cantina empezaron a tomar cerveza, pero no tomaron de una forma excesiva. José dice que él venía, digamos que un poco mareado, pero no necesariamente borracho. Él todavía venía muy centrado en el camino, se subió a su caballo y pensaba todavía llegar a su casa y cenar un poco. Vuelvo y repito, él no venía borracho, tan solo se había tomado unas 3 o 4. Había jugado baraja y le había caído la noche en todo aquel juego. Cuando iba caminando junto con su caballo, a un paso lento,
por aquel camino de terracería, se encontró con una chica que venía a su encuentro. Venía por aquel camino de terracería, pero en dirección contraria, así que inevitablemente se iban a encontrar. Y justamente antes de encontrarse, cuando ya faltaban como 1 o 2 metros, aquella chica se detuvo y empezó a verlo fijamente. José empezó a verla y notó que era una chica muy hermosa, excesivamente bella, como pocas en el pueblo. José quedó inmediatamente embobado por la belleza de aquella mujer. Y como si esto no fuera poco, aquella chica empezó a sonreírle de una manera muy coqueta. Así que José cayó rendido a los pies de esta mujer. Aquella chica empezó a quitarse una bata que tenía, dejándola con poca ropa, y después de esto se metió entre el monte. José tomó esta imagen, esta señal, como de que quería que se metiera con ella, así que José empezó a seguirla, mientras que se metía en el monte. Según lo que explica José, es que en aquella noche empezó a sentir algo que no sentía de una manera normal. Empezó a sentir un deseo descomunal por aquella mujer, algo que jamás había sentido antes. Por eso empezó a seguirla. Pero incluso en su mente, él estaba pensando, ¿por qué se estaba metiendo entre el monte por una mujer desconocida? Como que parte de su cerebro quería hacerlo entrar en razón, pero su cuerpo no respondía. Él quería ir a ver a aquella mujer. Aquella mujer continuó metiéndolo más y más entre el monte. Casi se lo llevó como unos 20 metros más hacia el monte. El camino ahí a la distancia, la vista ya se disipaba, desaparecía. Y fue en ese momento que aquella mujer solamente se inclinó y se perdió entre toda la maleza y el zacate. En ese momento José quedó como que desembrujado, desencantado. Realmente en aquellos pocos segundos cobró su cerebro de nuevo como que la cordura y empezó a decirse a sí mismo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué la estoy siguiendo? Ni siquiera la conozco. Pero ya era muy tarde. Cuando José quiso volver, su caballo empezó a ponerse bronco. El caballo empezó a relinchar, a querer saltar, a pegar patadas al aire. El caballo estaba completamente despavorido, parecía aterrado por algo. Y José en ese momento, a pesar de que se abrazó con todas sus fuerzas a su caballo, terminó cayéndose entre todo el monte. Y fue en ese momento que lo más perturbador y aterrador comenzó. Pues dice que una criatura con apariencia humana, pero con protuberantes cuernos y una cola muy larga, empezó a perseguirlo. Su caballo emprendió la huida. Los caballos son muy inteligentes, recuerdan muy bien el camino a su casa, y más cuando están asustados. Entonces el caballo giró, dio la media vuelta y corrió. José sabía esto, así que empezó a perseguir a su caballo. Él sabía que aquel animal sabía salir al camino de terracería. Obviamente José estaba completamente desorientado, no sabía para dónde correr y su guía era su caballo. Comenzó a seguirlo mientras que aquella cosa aterradora y posiblemente demoníaca lo empezaba a perseguir atrás de él. Aquella cosa consiguió rasguñarle parte de sus talones, mientras que José gritaba y pedía por ayuda. Consiguió salir del camino. Él no sabe en qué momento aquella criatura dejó de perseguirlo, pero consiguió salir y llegar a su casa, en donde su madre y su padre lo esperaban ya. José estaba completamente pálido, completamente aterrado. Y fue así como les tuvo que contar a sus padres todo lo que había vivido. Su madre conocía muy bien a su hijo y le dijo lo siguiente: José, tú eres un hombre que va de flor en flor, que tienes una novia aquí, una novia allá, y rompes el corazón constantemente de algunas.
si sigues por ese camino, muchas entidades van a venir contra ti. Y estas entidades no se resguardan solamente a hombres, sino también a mujeres, pues en el pueblo se decía que tanto mujeres como hombres que cometían pues la infidelidad, se les aparecía ya sea un espectro o el mismo diablo, para rasguñarlos, para amedrentarlos, y como a José, a veces llevarlos entre el monte, para darles tal vez un escarmiento, como se le conoce ahí en el campo. José, desde aquel momento, dijo que compuso su camino. Esta vez ya no era un Casanova, ya no iba con una mujer y con otra, sino que se dedicaba solamente a una. Dice que aquel escarmiento fue suficiente para enderezar, como quien dice, su camino. Tenemos otra historia, criptomaníacos, que es muy impactante, así como la de José. Ustedes han sabido que las brujas tienen tratos o pactos con seres siniestros. Por regular, aquellas mujeres, las que hacen pues magia negra, ¿no? Las brujas que hacen conjuros para perjudicar a otras personas, tienen pactos con entidades demoníacas. Pero ¿alguna vez ustedes han escuchado que alguna bruja se case con una entidad demoníaca para que ésta la acompañe durante toda su vida? ¿No? Pues en esta historia conoceremos a una bruja que lo hizo. Quien me manda esta historia me pide de favor que la ponga como anónimo, ya que es una historia de su familia. Nos quiere compartir la experiencia de su hermana y, a decir verdad, no quiere que alguien más de su familia se dé cuenta de esto. Así que vamos a ponerle un nombre ficticio, un alias. Vamos a ponerle María. María me mandó su historia diciendo que ella tenía una hermana. Esta hermana, desde muy pequeñas, había notado que tenía una fascinación por temas paranormales, pero no solamente curiosidades como tal vez muchas personas tendrán al escuchar mis relatos, ¿no? Que les gusta escuchar relatos paranormales, relatos de brujería, etc. No. Su hermana iba más allá de solamente escuchar relatos. A ella le gustaba el ocultismo, le gustaba la brujería, le gustaba hacerlos, obtener experiencia. Y conforme pasaba el tiempo, se sumergía cada vez más y más en temas de demonología y también de cómo hacer pactos. Precisamente por esto, mucha de su familia se fue distanciando de ella, porque ella continuamente tenía actitudes extrañas. Su hermana María, a pesar de que la quería mucho, se distanció de ella más por trabajo, ya que se fue del pueblo y fue a otra ciudad a trabajar, y ahí hizo su vida, se casó, tuvo hijos, pero su hermana, que se había quedado en el pueblo, nunca lo hizo. Se continuaban llamando para saber qué hacía una, qué hacía la otra, y María cuenta que su hermana pues siguió soltera durante muchos años, hasta que llegó a una edad de casi 45 años. Ella se había quedado en la casa de sus padres y ahí seguía viviendo, hasta que en una llamada, esta hermana le pide a María que si por favor puede venir para arreglar algunos papeles. María empieza a mover sus horarios y le dice: sí, mira, voy a ir, pero en tal fecha. Dame chance de arreglar algunas cosas acá en mi trabajo, no me puedo ir así como así. Su hermana le dijo que sí, que no había ningún problema, solamente que por favor no se pasara de aquella fecha. María fue al pueblo. Y cuando llegó y entró en la antigua casa de sus padres, notó algo extraño. Y es que había un olor muy peculiar. En la casa que ahora pertenece a su hermana, siempre emanaba un olor como a podrido. También un olor extraño, como cuando una cosa se está quemando. Ese olor característico de humo negro también le emanaba a la casa. Ella pensó que tal vez era porque su hermana no limpiaba la casa. Entonces tan pronto entró, detectó el olor, empezó a hablar con su hermana
empezó a ver la casa como estaba para echar una manita, para echar aromatizante o algo. Pero ella nota que la casa está en perfecto estado. De hecho, su casa está muy limpia, los pisos brillan de lo lustridos que están. De hecho, la hermana había decorado muy bien la casa. Toda parecía impecable, por lo tanto, empezó a ver las habitaciones. Pero todas estaban limpias. No había una razón lógica para que todo ese hedor emanara de aquella casa. También se encontró con otra cosa María. Además de aquel olor repugnante, también se encontró con que su hermana tenía unas extrañas figuras y unos extraños símbolos alrededor de su casa y también, más concretamente, en su habitación. ¿Qué eran estos símbolos? Pues simple, símbolos de demonios, demonología y satanismo. Cosas que también lo hacían la brujería. Obviamente María no tenía pensado quedarse ahí. Ella sabía que se tenía que ir a un hotel, así que durante el tiempo que estuvo con su hermana, estuvo pensando cómo le podía decir esto sin que se lo tomara mal. Pero, digamos que su hermana se lo puso sencillo porque ella le dijo: discúlpame, pero no te puedes quedar. Yo no estoy sola aquí en la casa. Necesito que te pagues un hotel. En ese momento María sintió mucho alivio, pero también se le vino una pregunta a la mente. Bueno, ¿por qué no me quiere aquí? ¿Será que está saliendo con alguien? ¿Será que, no está casada, pero a lo mejor tiene algún enamorado? A lo mejor. Así que sutilmente María le pregunta a su hermana: ¿estás con alguien? A lo que ella contesta que sí, que está con alguien y ese alguien viene y le hace compañía toda la noche. María se pone feliz por su hermana. De alguna manera había encontrado su media naranja, así de algo rara que ella era. Ella se fue al hotel y se encontró con compañeros de la infancia de aquel pueblo, los cuales le dijeron, después de estar platicando brevemente, que su hermana no salía con nadie, que su hermana solamente estaba sola en aquella casa, que muchos en el pueblo incluso le temían por cosas que había hecho. Tenía una fama de ser una bruja muy poderosa. En ese entonces María empezó a sentir curiosidad con su hermana, porque decía que entonces tenía una pareja que iba y la visitaba. Al día siguiente, la hermana de María le dice: mira, yo te pedí que vinieras porque quiero arreglar unos papeles, porque esta casa se va a quedar a tu nombre. Necesitaba que trajeras este documento y este, los que te pedí, para que no hubiera problema. María es la hermana mayor. Esta es la hermana menor. ¿Por qué le dejaré la casa a la hermana mayor? Y es ahí cuando la hermana de María le dice: a mí no me queda mucho tiempo. Yo ya me voy. Así que esta casa se te va a quedar a ti. En ese momento María empieza a pensar: ¿por qué mi hermana me dice que ya se va? A lo mejor le detectaron algo y empiezan a discutir, a hablar más o menos. A lo que ella le dice que no, que ahorita no tiene ninguna enfermedad, pero que su esposo, su pareja, se la va a llevar con ella. Y aquí María le pregunta: ¿pero qué pareja me hablas? Y es ahí cuando su hermana la deja sin aliento, pues le dice que su pareja era el diablo. María se queda fría. María le empieza a recorrer un escalofrío por todo su cuerpo. ¿Pero por qué me está diciendo eso?, se pregunta en su mente. Le dice que deje de pensar en locuras, que a ella no le va a pasar nada, pero su hermana está muy segura y dice que sí, que está casada con él, con el diablo. Pasa esa noche y pasan otros 2 días. María vuelve a su ciudad y no pasa ni un mes cuando le dan la fatídica noticia: su hermana había fallecido. Ella, con algo de miedo, empieza a ir al pueblo. Empieza a retocar la casa. Obviamente para esto pasan meses.
Y al volver a su ciudad y dejar aquella casa sola, obviamente no se iba a vivir ahí, iba a ponerla en renta, pero necesitaba que los papeles estuvieran pues acorde a todo para poder ponerla en renta. Si ustedes saben cómo se mueven ese tipo de cosas con el predial y todo eso, ustedes sabrán que es tardado. Y la casa, al no tener gente, sucede lo inevitable, que algunas personas, pues vivitos de ahí, empiezan a ver que no tiene gente y empiezan a entrar. Algunas personas entran para robar, otras personas para vivir. Pero ¿qué sucede? Sucede algo muy curioso. Y es que los mismos vecinos le dicen a María que aquella casa nadie va a entrar, porque los que quisieron entrar se encontraron con un hombre tenebroso adentro, con un hombre que vigilaba la casa, de un aspecto terrorífico. Parecía un cadáver, con ropa de funeral, completamente oscura. Aquel hombre se la pasaba caminando por la casa. Incluso por esto mismo le preguntaron a María si había dejado a alguien cuidando. María dice que no. En aquella casa no dejó a nadie. Las personas que quisieron vivir ahí, de manera pues irregular, salieron corriendo. Y las personas que quisieron robar, de igual manera salieron corriendo. Hasta que los papeles estuvieron en línea, María dice que empezó a rentar la casa. De una manera sobrenatural, aquellas apariciones dejaron de suceder y el olor se empezó a disipar. Pero no todo esto es color de rosa. En aquella casa, cada inquilino que la pisaba decía no sentirse solo, decía sentirse acompañado siempre por extrañas sombras que pasaban por el rabillo de su ojo, ya sea en los marcos de las puertas, en los pasillos y aún peor, a veces mientras dormían. Por esto mismo se iban. Inevitablemente María terminó vendiendo la casa, terminó vendiendo el terreno y pues se olvidó de él. Pero le quedó esta experiencia, esta curiosa y aterradora experiencia de cuando su hermana le dijo que se había casado con el diablo. Temas fascinantes, criptomaníacos, que tocamos esta noche. Las apariciones de este ser, como ya dije, no son pocas y siempre crecen. Nos faltó tocar algunos otros lugares, pero eso lo reservaré para otro capítulo. Espero les haya gustado este podcast y les haya aterrado en esta noche. Me voy a despedir, no sin antes darles las gracias a ustedes por permitirme acompañarlos en esta noche, en esta tarde, en esta mañana o a cualquier horario en que estén viendo este video. Gracias criptomaníacos por continuar viendo este contenido y los invito a que sigan consumiéndolo, ya que más adelante se vienen capítulos que estoy muy seguro les encantará, de exploraciones urbanas y de colaboraciones con otros compañeros de lo paranormal. Me voy no sin antes agradecer a los miembros del canal. Muchas gracias a Ángel Ballesteros, a Pablo Irigoyen, a Pablo Ari, a Mariana Martínez, a Esther González y también muchas gracias a Juan Ortiz. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Hola Alex, mi nombre es Pedro Casanova. Te quiero platicar una experiencia que me sucedió cuando era niño. Cuando yo era niño, mi madre y mi padre no era que me obligaran, pero sí me metían mucho la idea de que tenía que ser monaguillo. El monaguillo es el niño que ayuda al sacerdote, ya sea en las ceremonias como las diferentes misas, así como también otras celebraciones como
cuando una pareja se casa, o como cuando le dan una celebración a una quinceañera. El monaguillo tiene que estar ahí. Debido a que tanto mis padres como los padres de otros amigos míos decidieron meter a sus hijos como monaguillos, al final de cuentas yo también lo hice. De hecho, con el tiempo, le agarré el gusto a ir a la iglesia, más que nada porque ahí estaban mis amigos. Recuerdo que siempre por las noches, después de que se celebraban todas las misas, en el día sábado, se nos pedía que fuéramos a echar una mano en cuanto a la limpieza y el orden. Obviamente, esto no era obligatorio, pero nuestros padres, obviamente, estaban más que gustosos en que sirviéramos más a la iglesia. Por mi parte, como te digo, estaba más que perfecto. Cuando estaba con mis amigos adentro de la iglesia, que solamente éramos nosotros, pues nos la pasábamos jugando, echando bromas, a la par que barríamos y acomodábamos las cosas. Teníamos, por así decirlo, un cierto itinerario, y cada cuanto a la iglesia entraban las señoras que también nos ayudaban, o por consecuencia una monja o un sacerdote. Aquella noche recuerdo que todos estábamos platicando, cuando en eso, ahí afuera de la iglesia, pasando la calle, vimos un lindo auto. Era un auto deportivo. Todos nosotros teníamos entre 8 y 13 años, por lo que nos quedamos maravillados. Cada uno estaba desde su lugar mirando a través de la ventana, viendo aquel majestuoso auto. Cuando en eso, escuchamos la puerta abrir y a alguien entrar. Ninguno de nosotros, Alex, aunque te parezca curioso, volteó la mirada. Todos estábamos viendo aquel auto, pero tanto yo como otros de mis amigos pudimos ver a aquella persona entrar. Esta persona llevaba algo de morado, pues yo estoy seguro que vi el color morado por el rabillo del ojo. Lo que yo pensé es que era el padre. El sacerdote tiene diferentes vestimentas, y una de estas es una completamente morada. Se había llevado a cabo una misa hace poco, así que pensé que aún se encontraba vestido. Debido a que nos llevábamos muy bien con el sacerdote, pues simplemente seguimos embobados viendo aquel auto, cuando en eso escuchamos otra vez que la puerta se cerró. Y esto fue como que nos sacó de un trance. Cuando se cerró de nuevo la puerta, todos volteamos y nos vimos entre nosotros mismos. Simplemente atinamos a decir que aquel carro era majestuoso y que muchos de nosotros soñábamos con tenerlo al menos alguna vez, al menos conducirlo. Estábamos maravillados completamente. No había pasado mucho, Alex, tal vez como 1 minuto o 2 minutos, cuando en eso entró una de las señoras que lleva el catecismo y también planea las diferentes celebraciones en la iglesia. Aquella señora entró y estaba completamente en llanto. Sus ojos estaban hinchados y nos estaba diciendo a nosotros: niños, niños, el sacerdote. Nosotros le dijimos: ¿qué es lo que pasa? Y casi al mismo tiempo todos nosotros, que éramos como 7, le dijimos: el sacerdote acaba de salir. Por lo que eso quería decir que yo no era el único que creía haber visto a aquel sacerdote entrar. La señora nos dijo que no con su cabeza, que nuestro sacerdote le había sucedido un ataque cardíaco, que lo habían encontrado hace cerca de media hora en su casa, que se encontraba a media cuadra de la iglesia, que no se había dado la noticia ya que la ambulancia trató de resucitarlo, pero que todo fue en vano. De hecho, a nosotros se nos hacía raro, Alex, no haber visto a ninguna persona. La iglesia estaba completamente callada. Todos los integrantes que conformaban los diferentes lugares de esta, tales como las catequistas, las personas que cantan las alabanzas
que siempre veíamos todas las noches al menos entrar y salir. En aquella noche no los habíamos visto. Y por supuesto todas estas personas se encontraban allá, con el padre. En ese momento, solamente nos quedamos mirando mutuamente. ¿Quién era el que habíamos visto? Tal vez habíamos confundido a alguien, pero nadie más había entrado más que aquella señora tenía entendido. Nos habíamos confundido, todos al mismo tiempo. Aunque suene algo espectacular, tal vez podría pasar. Pero lo siguiente que vimos simplemente nos dejó con la boca abierta. La Biblia ahora se encontraba en el centro de la iglesia, donde siempre el padre iba y la ponía antes de celebrar alguna misa. Según varias personas, vieron a ese sacerdote salir de aquella iglesia con la Biblia en la mano, como siempre, para llevarla a su casa y al día siguiente traerla de nuevo. Alguien la había traído, pero nadie sabía quién. El único que tenía el poder para moverla era aquel sacerdote, el cual se encontraba camino a la iglesia, precisamente a dejarla aquí, cuando le sucedió el ataque cardíaco. No pudo llegar, o al menos su cuerpo no lo hizo, que al menos su espíritu sí. Su espíritu caminó hasta la iglesia y dejó la Biblia donde siempre la dejaba, antes de partir de este mundo. Hola a toda la comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es Jesús Guadalupe, y lo que te quiero contar, Alex, es una experiencia que me sucedió hace aproximadamente unos 5 años, en una noche en la cual me encontraba en una misa. Yo había ido a esta iglesia durante años y años, desde mi adolescencia. Es más, te puedo decir que incluso en mi niñez. Ahora que para ese momento ya era padre, llevaba a mis hijos a que escucharan la palabra de Dios. Aquella iglesia tenía años en nuestra colonia y se podría decir que entre todos nos conocíamos. Aquella iglesia tenía una particularidad, y es que en ella, el sacerdote que nos daba la misa era un sacerdote exorcista. Esto era un rumor que ciertos vecinos decían. Algunas personas habían platicado con aquel sacerdote y pues según el rumor, él les había dicho esto. Era un secreto a voces, como quien dice, aunque nadie se animaba a preguntarle directamente al sacerdote. No sé si por miedo o simplemente por respeto, pero todos teníamos aquella línea. No la pasábamos, hasta que en una noche, durante una misa en la cual yo me encontraba, sucedió algo. La misa ya estaba por acabar, cuando en eso entró una mujer a la iglesia. Abrió las puertas de madera de par en par, y ésta empezó a actuar de manera muy extraña, además de también desesperada. Empezó a hablar diferentes lenguas y empezó a gritar. Sus gritos eran desgarradores. A algunos de nosotros incluso casi nos daña el oído. Algunos tuvimos que tapárnoslos debido a lo agudo y a lo estruendoso que sonaba. Los niños más pequeños simplemente se soltaron a llorar debido a la actitud de aquella mujer que entre gritos, que entre blasfemias y retorciéndose se dirigía lentamente hacia el padre. Esto parecía una escena de película, en verdad te lo digo, Alex. Al llegar a la mitad del pasillo, aquella mujer simplemente se desplomó y ahí en el piso empezó a retorcerse de una manera inhumana. Su espinazo creo que empezó casi a hacer un círculo. Sus rodillas, o al menos su pantorrilla,
se podía ver que la volteaba, es decir, daba una vuelta de 360 grados, incluso con sus huesos tronando en todo este proceso. Rápidamente las personas empezaron a salirse de la iglesia y el sacerdote se aproximó a aquella mujer a la brevedad. El sacerdote mismo nos dijo que saliéramos, que llamáramos a una ambulancia, y le pidió a otras personas que lo ayudaban cotidianamente en la iglesia que se quedaran con él, que le ayudaran a controlar a aquella mujer. Yo soy muy devoto de la iglesia, también mi mujer y mis niños, pero tanto mi mujer como mis hijos se quedaron adentro de la camioneta. Yo decidí quedarme afuera, cerca de las puertas de la iglesia, por si llegara a pasar. Necesitaban ayuda. Yo no era el único. Llegó la ambulancia rápidamente. Sacaron a aquella mujer en camilla, amarrada, a pesar de que iba tranquila. Cuando iba saliendo, escuché como claramente aquella joven mujer de aproximadamente unos 30 años le pedía una y otra vez a aquel sacerdote que la ayudara, que por favor le sacara aquel demonio que tenía dentro, que por ahora simplemente se había escondido, pero que en cualquier momento este surgiría, que esta cosa le hacía daño, que este demonio hacía que ella misma se propiciara lesiones y que si no la ayudaba pronto, ella perdería la vida. El sacerdote se fue junto con la ambulancia y algunas de estas personas que lo habían ayudado simplemente estaban impactadas de lo que acababan de ver. Algunas de ellas decían que aquella mujer estaba poseída y que esperaban con todo su corazón que el sacerdote la ayudara en el menor tiempo posible. Otros tantos decían que esa mujer simplemente tenía problemas en la cabeza y que tenía que atenderse cuanto antes en un hospital psiquiátrico. La cosa quedó así, y durante algunas 2 semanas, si bien se celebraba la misa, no se celebraba todos los días. El padre en cuestión, en una misa, viendo todas nuestras caras, viendo claramente que teníamos muchas preguntas, simplemente nos contestó que no iba a decir nada acerca de la mujer que había entrado y que por favor no le preguntaran, que eso ya le concernía solamente a su familia y que esta familia no quería andar ventilando problemas personales, problemas que en ese momento ya estaban siendo tratados, aunque ya era más que evidente. No nos iba a decir si se estaba llevando a cabo un exorcismo o tal vez evaluaciones mentales. Eso simplemente se lo ahorró cuando las misas comenzaron nuevamente a hacerse en la noche como antes. Yo, como otras tantas noches, me quedé platicando con el padre, así como otras personas, cuando cerró la iglesia, porque ya era tarde y la limpieza la harían en la mañana, como cada sábado, con el padre ahí presente, Alex, y más personas también. Empezamos a escuchar cómo algunas cosas dentro de la iglesia empezaban a moverse, es decir, las bancas empezaban a rechinar como si alguien las estuviera empujando. Los candelabros empezaban a caerse. Los muebles, las sillas, empezaron también a caerse. Y algunos cuadros en donde se ve, pues, la crucifixión de Cristo, también empezaron a moverse y a caerse. Rápidamente entramos a la iglesia. Se notaba en la cara del padre que él tampoco sabía qué estaba pasando. Cuando entramos, vimos todo aquello prácticamente en desorden, como si alguien se hubiera metido y en cuestión de segundos hubiera hecho todo aquello. Lo raro aquí es que la iglesia tenía 3 salidas. 2 de estas, que se encontraban a ambos lados, se encontraban cerradas y con candado. Había ventanas, claro, pero estas ventanas contaban con protecciones
y las protecciones eran de tal manera que evitaban que cualquier persona entrara de afuera hacia adentro y también que saliera. La única puerta abierta en ese momento era la que había abierto el Padre. Para que me entiendas, sea quien sea que había hecho eso, simplemente había desaparecido. Esto no solamente fue un caso, fueron varios. Cada noche se repetía esto, hasta que inevitablemente el Padre nos dio el aviso a nosotros, las personas que íbamos a la misa de la noche. Nos dijo que, al menos por un momento, por un cierto tiempo el cual él no sabía, las misas se iban a detener, que ya no habría más. Los que sabían de estos movimientos, de estas extrañas apariciones, Alex, eran el Padre, la gente que se quedaba con él, que entre ellos yo iba, y el demás personal de la iglesia, como los intendentes y los monaguillos. O sea que gran parte de las personas no sabían a qué se debía esta medida, este supuesto aviso. Creyeron simplemente que era porque el Padre iba a estar ocupado. Y sucede que una noche, Alex, cuando venía de un convivio, por mera curiosidad, quise pasar enfrente de aquella iglesia y me encontré con que estaba abierta, y adentro de ella, el Padre se encontraba rociando agua bendita en compañía de otros sacerdotes y monjas. Esto era algo extraño. Había visto monjas y sacerdotes, pero solamente cada cierto tiempo. En aquella iglesia, rara vez aparecían, pero ahora, tal vez por un llamado, habían acudido. Todas aquellas personas se encontraban rezando, como si estuvieran expulsando algo. Tiempo después me enteré que aquellas extrañas apariciones, que finalmente cesaron al pasar algunas noches, y creo que debido a los diferentes rezos, a los diferentes exorcismos que se le hicieron a esta iglesia, porque sí, según tengo entendido, algunos lugares los pueden poseer demonios y tienen que hacer exorcismos para purgarlos. Tal parecía ser que esto le había pasado a aquella iglesia, debido a que aquella mujer que había entrado, que argumentaba estar poseída, había fallecido. Y según dicen, las extrañas apariciones que comenzaron en aquella iglesia comenzaron al mismo tiempo del fallecimiento de aquella mujer. Tal vez algo se quería apoderar de aquel lugar. Este es un asunto que hasta el día de hoy simplemente yo no tengo respuesta, y ahora solo es una anécdota, una experiencia de las más aterradoras que he pasado en mi vida, y en esta ocasión quería compartírtela a ti y a toda tu comunidad. Saludos a todos.